En Malaquías, capítulo 3, Dios habla a través del profeta y dice en el versículo 1, he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esta es una profecía. ¿Acerca de quién? De un mensajero que Dios iba a enviar y el cual prepararía el camino del Señor. Hay una descripción más detallada de este mensajero y es la que se da en el capítulo 4 ahí del mismo libro de Malaquías. Dice en el verso 5 en adelante, he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Otra profecía del mismo mensajero. Ahora, recuerden, aquí dice, yo os envío el profeta Elías. Otra profecía del mismo mensajero la encontramos nosotros en Isaías capítulo 40. Empezando en el verso 3 dice, voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía, da voces, y yo respondí. ¿Qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor. Mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Hermanos, mire, ninguna personificación bíblica está más claramente establecida que la voz de Isaías, capítulo 40, versículo 3. No es Isaías 4:3, es Isaías 43. Voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Esa voz que clama en el desierto, en conexión con Malaquías capítulo 4, que dice, he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. No está hablando de dos personas distintas, está hablando de la misma persona. Y esa persona es Juan el Bautista. Esa voz que clama en el desierto de Isaías 43, en conexión con Malaquías 4:5, que dice que envía al profeta Elías, quiere decir Juan el Bautista. Cada uno de los 4 evangelios afirma eso. Mateo 3 dice, empezando en el verso 1, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Sin embargo, los adventistas, los mormones, los testigos de Jehová, otros cultos menos conocidos y aquellos de tendencia premilenarista en general, están buscando que estas profecías se cumplan antes de la segunda venida de Cristo, que la mayoría de ellos cree que es inminente. Algunos creían que Elías literalmente regresará de la muerte. Hay por ahí un grupo religioso aquí en Colombia
Ah, son seguidores de un Graham puertorriqueño. Los de la piedra angular. No sé cómo se le conozcan en otros países, pero aquí en Colombia son los de la piedra angular. Creen que Elías literalmente va a regresar de la muerte. Es más, otros creen en una manifestación más simbólica. Dentro del mundo evangélico en los Estados Unidos, un personaje muy famoso fue Billy Graham, que murió hace un año, 2 años atrás, si mal no estoy. Y algunos se atrevieron a comparar a Billy Graham con Elías o con Juan el Bautista. Y también se han hecho otras identificaciones. Pero el propósito con este estudio, hermanos, es determinar exactamente qué enseñan las Escrituras con respecto a Elías y Juan el Bautista y si podemos esperar que otro Elías preceda la segunda venida de Cristo. Jesús declaró claramente la identidad del Elías profetizado, del Elías que vendría. Mateo capítulo 11 dice, empezando en el versículo 13, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Mientras el Señor estaba discutiendo la obra de Juan el Bautista, diciendo, si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Previamente, como acabamos de leer ahí en el versículo 13, lo ha identificado como Juan. O retrocediendo un poquito más, en el versículo 10, el Señor dice, porque este es de quien está escrito, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Es lo que dice Malaquías capítulo 3, verso 1. Sin embargo, hoy en día encontramos nosotros personas que no aceptarán o no aceptan a Juan el Bautista como Elías. A pesar de que previamente el Señor ha identificado a Juan en el versículo 10 como el mensajero de Malaquías, capítulo 3. Cuando se les presenta esta sencilla explicación bíblica, que es el Señor Jesús aquí hablando, porque él dice en el verso 10, bueno, el verso 10 dice, vuelvo y lo leo, porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Y si continuamos la lectura, verso 13, dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Cuando se les presenta, como dije hace un momento, esta explicación bíblica que es bien sencilla, clara, contundente, generalmente recurren a Mateo capítulo 17, versículo 11 y hacen algunos argumentos de este pasaje, porque Mateo 17, 11, que es la transfiguración del Señor Jesús, cuando él aparecieron Moisés y Elías hablando con él. En la Reina Valera, versión de 1990, dice este versículo 11, Jesús respondió, a la verdad, Elías vendrá primero y restaurará todo. En respuesta a una pregunta que los discípulos, después de la transfiguración, le hicieron al Señor, él les dijo, a la verdad, Elías vendrá primero y restaurará todo. Mire que dice, vendrá. Y aquellos que buscan un futuro Elías mantienen o toman esta declaración del Señor de vendrá y lo aplican a un tiempo futuro. Porque Jesús dijo vendrá. Y así concluyen que Juan no puede ser Elías, o al menos el Elías de quien Jesús estaba hablando que vendría en el futuro.
Porque el texto dice, Jesús respondió, a la verdad, Elías vendrá primero y restaurará todo. Ahora, para apoyar eso, señalan algo que ocurre en el capítulo 1 del Evangelio de Juan. Cuando Juan empieza su obra de predicación, dice en el versículo 19, cuando los judíos de Jerusalén enviaron sacerdotes y levitas a preguntar a Juan, ¿quién eres tú? Este fue el testimonio de Juan. Él confesó y no lo negó. Declaró, yo no soy el Cristo. Le preguntaron, ¿quién pues? ¿Eres Elías? Dijo, no soy. ¿Eres el profeta? Y respondió, no. Entonces, con lo que dice aquí, con lo que dice el Señor, Elías vendrá y restaurará todo. Y con lo que Juan dice aquí en Juan capítulo 1, cuando le preguntaron, entonces, aquellos de un pensamiento diferente razonan que Juan, el mismo Juan, así como Jesús, reconocieron que se necesitaba alguien más para cumplir la profecía, porque Juan dijo que él no era Elías y que Jesús dijo que que Elías vendría y restauraría todas las cosas. La verdad es que Juan se llama Elías porque el ángel predijo que iría delante del Señor en el espíritu y el poder de Elías. ¿Quién era el papá de Elías? Era Zacarías. Su mamá se llamaba Elizabeth. Elizabeth era parienta de María, la madre del Señor Jesús. Juan y Jesús eran primos. Y recordemos, hermanos, que si conoce usted bien la historia, Elizabeth era estéril. Y Dios la bendijo, quedando embarazada de su esposo Zacarías. Y cuando el ángel se le aparece a Zacarías y le dice que su mujer, Elizabeth, va a tener un hijo, recordemos que él no creyó. Y entonces, como no creyó, Dios hizo que quedara mudo. Pero cuando el ángel se le aparece y le da las buenas nuevas, dice en el verso 11, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y le habla de ese hijo que su mujer va a tener. Y algo que da en detalles con respecto a él es lo que dice el verso 17, y le dice, e irá delante de él, o sea, pues irá antes del Señor Jesús, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Ahora, el ángel le dijo, vea, ese hijo que usted va a tener va a venir primero, va a ir antes que el Señor Jesús inicie su ministerio. Él va a preparar el terreno. Y él, cuando inicie su obra, ese hijo que va a tener su mujer, que se va a llamar Juan, él va a tener el espíritu y el poder de Elías. Va a ser como Elías. No Elías, va a ser como Elías. Su forma de vestir, su forma atrevida, arrojada, va a ser como la de Elías. Va a ir con el espíritu, con el poder de Elías. Ahora, devolvemos al texto de Mateo 17:11, cuando dice que Elías vendrá primero. El argumento de aquellos que dicen que Elías aún no ha venido, que se está esperando a un Elías que vendrá en el futuro y que va a ocurrir antes de la segunda venida del Señor, lo que hace es que ignoren el contexto por completo. Recordemos, hermanos, un texto sin contexto es un pretexto. Y si nosotros sacamos un versículo de su contexto, podemos darle cualquier interpretación. Ahora, el hecho de que el Señor diga aquí, a la verdad Elías vendrá primero, no es que necesariamente estaba hablando de un tiempo futuro.
La declaración del Señor aquí en el versículo 11, nosotros podemos explicarla de dos maneras. O está diciendo, en el plan de Dios, Elías vendrá primero antes que el Mesías. O posiblemente es cierto lo que los escribas han estado diciendo, que Elías vendrá primero. Pero en ningún tramo de la hermenéutica bíblica adecuada se puede interpretar que las palabras de Jesús significan que antes de su segunda venida, Elías o alguien similar estará trabajando. De hecho, hermanos, Jesús no se detiene aquí. Él continúa hablando. Pero quiero empatar lo que dice aquí el versículo 11. Jesús respondió: a la verdad, Elías vendrá primero y restaurará todo, con lo que dice en el versículo 12 y 13. El Señor no está hablando aquí de un evento que va a ocurrir en el futuro, de que va a ocurrir antes de que Él venga por segunda vez. No, está hablando de algo que ya ocurrió. Y obviamente cuando dice Elías vendrá primero, está haciendo referencia a lo que decían las profecías, que Él vendría. Y ya vino, porque es lo que dice a continuación. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. En el verso 11 dice, Elías vendrá. Y equivocadamente lo han utilizado estas personas de distintas afiliaciones religiosas y sobre todo los de, como decía hace un momento, los de la piedra angular, con William Soto Santiago, que están esperando que venga Elías, porque el Señor dijo que Elías vendrá primero y restaurará todo. El Señor continúa diciendo, pero Elías ya vino. Ahora, cuando el Señor dijo Elías vendrá, está haciendo referencia a lo que decían los profetas, de que Él vendría. Pero dice Él, ya vino, Elías ya vino. ¿Y de qué Elías estaba hablando aquí? Sigamos la lectura, porque le dice a los discípulos en el verso 13. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Qué claridad con la que habla el Señor Jesús en su palabra. La clara enseñanza de las Escrituras es que Juan el Bautista es el precursor de Cristo y fue llamado Elías por Malaquías. En ninguna parte la Biblia insinúa que la aparición de Elías en algún sentido u otro ocurrirá como una señal de la segunda venida de Cristo. En ningún lado, hermanos. La clara enseñanza de las Escrituras es que Juan el Bautista, como dije hace un momento, es el precursor de Cristo y fue llamado Elías por Malaquías. ¿Y por qué fue llamado Elías por Malaquías? Por lo que le dijo el ángel a su padre Zacarías cuando le anunció que su esposa Elizabeth iba a quedar embarazada y lo daría a él a luz, que vendría con el espíritu y el poder de Elías. La Biblia en ninguna parte insinúa que Elías vendrá como una señal de la segunda venida de Cristo. Porque como dijo el Señor, Él vino. Y como dijeron los apóstoles, comprendieron que estaba hablando era de Juan el Bautista.